que dan perfectamente el impulso para que la cultura se sitúe en el centro de muchas de las políticas sociales y de desarrollo de nuestro país. Algunos de los programas que durante los años 90 surgieron se mantuvieron durante estos 12 años de los gobiernos panistas, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Sistema de Creadores, Centro Nacional de las Artes, etcétera. Surgieron otros temas y yo creo que habría que retomar aquello que supo muy bien leer al país en su momento, a las necesidades culturales, impulsarlas, ver de estos años qué es lo que vale la pena continuar, y yo creo que enmarcarlo en una política social y una política de desarrollo, de creación de empleo, que la tiene muy clara quien será el próximo presidente de México. De tal manera que yo estoy muy confiado en que la cultura será un elemento muy importante de la política y sobre todo de la acción nacional de los próximos 6 años. Ay, pues, yo creo que muchas y muchos mexicanos, visión, ¿verdad? que la has precisado muy bien, con de mucha verdad. lucidez. Y sí, porque pues una de mis inquietudes era preguntarte, tú que tienes toda esta experiencia de todo lo que se ha hecho bien por lo que nos dices, qué se debe de conservar y qué se debe de hacer, y ahí se desprende una pregunta: ¿Secretaría o Conaculta? Yo creo que en primer lugar todo lo que suene a crear nuevas estructuras administrativas de entrada nos asusta. Sí. Y en cierta forma nos debe de asustar, sí, porque por la creación de la Secretaría, ¿sí?, automáticamente el programa cultural no va a ser más fuerte. Pero yo sí creo que sería una buena forma de poder integrar mucho de esto que está muy disperso en el mismo aparato gubernamental y en la acción en toda la República. Sin embargo, si no se crea la Secretaría, sí es necesario fortalecer Conaculta en su marco jurídico. Eso es. En su relación con la Secretaría de Educación Pública. No puede estar supeditada la política cultural a ser una prioridad. De acuerdo. De no estar en los primeros lugares que las necesidades educativas obligan a tener otras prioridades. Así es. Entonces, yo creo que en ese sentido sí es importante, a lo mejor la cultura debería de tener un lugar específico como secretaría, pero yo tampoco lo veo como condición sine qua non para que eso signifique que se va a apoyar el tema el próximo gobierno. En todo caso, un organismo autónomo, bien dotado jurídicamente, pero con recursos. Pero lo fundamental, claro, es tener un programa claro. Eso es tener un programa claro, que muestre eficiencia, proyecto, claridad en los objetivos, capacidad de convocatoria, integración y sobre todo que reconozca la transversalidad en la que trabaja el tema cultural. El tema cultural lo mismo tiene que ver con política exterior, con política social, con política económica, con política turística, con todo, y que no nada más está ubicado en el gobierno, sino que comprende a todos los actores que componen la vida mexicana. Así es. Para mí eso es más importante que una secretaría o un organismo centralizador. Coincidimos contigo totalmente, y de verdad, ojalá escuchen nuestros gobernantes y se puedan poner pues ya en acción estas medidas que son realmente muy importantes, porque sabemos que la cultura es el rastro y el rostro pues de la humanidad. Amigos, amigas, estamos platicando con Rafael Tovar y Teresa. Regresamos en unos segunditos. Sigan escuchándolo. Pues estoy segura que todo lo que nos ha comentado nuestro inteligente amigo Rafael Tovar y de Teresa es toral para el presente y para el futuro de nuestro querido y adolorido México. Y hay una cuestión, Marta, muy importante que yo quisiera formular ahora. Muy bien nos ha dicho que necesitamos un marco jurídico diferente, renovado. De hecho, en la
Constitución ya se ha agregado, qué bueno, el derecho a la cultura, pero han pasado ya algunos años y no hay ese desarrollo jurídico, ese andamiaje que nos diga, bueno, ¿qué es ese derecho a la cultura, Rafael? Sí, bueno, yo creo que el derecho a la cultura, más que tenerlo en un texto, incluso constitucional, se tiene que traducir en un programa de acción. En acciones. Yo creo que cuando hablabas tú de las modificaciones a nuestro orden jurídico en materia cultural, algunas de ellas me atrevería yo más bien decir actualizaciones. Sí. Por ejemplo, en materia de patrimonio cultural, es una ley que ha protegido nuestro patrimonio, la ley de 1972 y su reglamento, yo creo que ha sido muy valiosa, pero hay nuevas circunstancias sociales que deben de ser recogidas, por ejemplo, el papel de los estados y de los municipios. ¿Cuál es el papel de patrimonio nacional que corresponde cuidar, conservar a la institución nacional, más allá de que pertenezca a una determinada región, y sobre todo hasta en términos cronológicos? La ley de patrimonio señala que es competencia del INBA todo lo que es patrimonio artístico, es decir, todo lo correspondiente al siglo XX. Estamos en el año 2012. Creo que esto simplemente ya se desfasó. Claro. El arte, el patrimonio producido, o más bien la expresión artística convertida en patrimonio que se ha producido durante estos 12 últimos años no está comprendida en ninguna disposición jurídica. Entonces, yo creo que hay que renovar esto, igual que otros aspectos de la participación cultural. Por ejemplo, un punto importantísimo es la parte fiscal. La parte fiscal, que no se contempla, ¿verdad? Yo creo que los criterios han sido un poco movedizos, sí, en los últimos años, y una reglamentación muy clara y sobre todo muy estimulante para el sector privado, como ocurre en otros países, es lo que ha permitido crear grandes instituciones, por ejemplo, en algunos países en Europa, no se diga en Estados Unidos. Yo creo que en México este es un trabajo que tiene que profundizarse. Por eso decía, la política cultural no es únicamente la referida a las instituciones culturales, sino es una acción transversal en la que tienen que participar la multiplicidad de organismos públicos que componen el gobierno federal. Pues muy interesante, habrá que tomarlo en cuenta. Le quité unos minutos a los saberes del saber y del sabor que tú manejas, Marta. No, bueno, pues es lo mismo y es muy interesante. Oye, pues leyendo en este libro, que además me encanta el título, El paraíso de tu memoria, porque pues ya implica algo muy, muy bello y además muy esperanzador. Tú nos dices que ahí nos platicas de la manera de vestir, de divertirse y de comer. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? Bueno, creo que como en todas las novelas transcurre la vida de seres humanos, ¿no? Sí. En parte yo creo que de su actividad muy importante es el gusto por la comida, ¿no? Es el gusto por la gastronomía. En mi novela, bueno, le dedico unas cuantas páginas mostrando un poco cuáles eran los gustos de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, y vemos que muchos de ellos, bueno, pues se insertan en una tradición y pasan de una generación a otra. En el caso de México, yo creo que parte del gran patrimonio gastronómico que tenemos es un patrimonio histórico. Claro. Yo recuerdo que sacamos, cuando estaba yo en Conaculta, una serie de recetarios de la comida del siglo XVII, XVIII y XIX, y uno se da cuenta que muchas de esas cosas siguen siendo parte de la gastronomía contemporánea, en la que afortunadamente ha entrado una nueva creatividad, unos nuevos toques. Bueno, tú has sido creadora de esta conciencia, pero afortunadamente la comida mexicana yo creo que es parte de una de las grandes tradiciones en las que nos podemos sentir más orgullosos por la diversidad y la multiplicidad en todo nuestro territorio. Y de ese siglo, esa influencia de la comida francesa, ¿verdad? Claro, por supuesto. Había pues ese y que todavía influjo de la cultura, que se conservan. Claro, a ver, tenemos un minutito, Rafael, queremos saber, ¿te gusta cocinar? Mira, me encanta que cocinen. Yo nunca he incursionado, la verdad, más allá de hacer lo rudimentario cuando
cuando he tenido necesidad de ello. Pero es una tarea que la tengo pendiente. Es una asignatura pendiente en mi vida, simplemente porque sé que quienes han incursionado en ella no vuelven a comer y a disfrutar del mismo modo. Así es. ¿Y tu platillo favorito? Sí. Te voy a decir, igual que con la música, igual que con la pintura, igual que con la literatura, el que estoy en ese momento comiendo. Tengo afortunadamente la disposición para sacarle todo el jugo a lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces a mí me pueden estar dando el platillo más sencillo, pero lo disfruto hasta sus últimas consecuencias. Bueno, pues eso habla de tu sensibilidad. Y además, en todo caso, la degustación es toda una especialidad. Así es. Pues, no? A ver, Alejandro, como acostumbras. Pues por razones de tiempo, retomo muy brevemente lo que con toda certeza decía Rafael Tovari de Teresa, en el sentido de que hay que llevar los textos a la práctica. Y ya que hablábamos de don Porfirio Díaz, él decía que ningún ciudadano tenía que perpetuarse en el poder. Él lo hizo y bueno, ya sabemos las consecuencias. Entonces sí hay que articular discurso con hechos. Muchísimas gracias, Muchas Rafael. gracias. De veras nos falta tiempo para platicar de tantas cosas tan interesantes que se pueden hablar contigo con un ser tan muchísimas culto, gracias, tan gracias profundo por ese momento. y sensible, pero ya habrá otras oportunidades y a ustedes, Es el primero. Sí. amigas, amigos, gracias por acompañarnos siempre. De veras que valoramos mucho su compañía y aquí los esperamos la próxima de veras con muchos sabores y muchos saberes. Que la luz del amor los acompañe, que sean felices.